¿Existen diferentes tipos de fe? ¿A qué se refiere Santiago cuando dice que aún los demonios creen y tiemblan? ¿Cuál es la fe de la que habló Jesús? ¿Cuál es la fe de la que habla Pablo? ¿Hay diferencia entre creer que Dios existe y creer a lo que Dios dice? ¿Qué otro tipo de fe hay? ¿Y cuál es la fe necesaria para la salvación? Esto y mucho más hablaremos en el tema de hoy. Mi nombre es Bastián Ángel, soy autor y conferencista. Y en este video te darás cuenta de que muchas de las investigaciones que hemos hecho han sido del idioma original, para entender el contexto de la fe. Ahora bien, ya hemos dicho en otros videos que todas estas herramientas para investigar están disponibles en nuestra Academia Cristológica de la Biblia, que ya puedes comenzar hoy mismo. Te dejo el enlace en el link de la descripción. Además, si quieres aprender sobre otros temas como la fe, el arrepentimiento, la confesión de los pecados, la salvación por gracia y la justificación, quiero contarte que puedes encontrarlo en nuestro primer libro, Dios perdonó al mundo. Como te mencioné, soy autor y este fue nuestro primer libro y ha sido uno de los más valorados y queridos por nuestra comunidad. Así que te invito a conseguir este libro que senta las bases de la justificación por la fe y del amor infinito de Dios. Pablo, en Efesios 2, del 8 al 9, nos dice que no hemos sido salvados cuando hemos llegado a creer. De hecho, el texto dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En el idioma en el que se escribió este versículo es en el griego. La palabra griega para salvo o salvar o salvación es sozo, pero en este texto en particular, la frase sois salvos se encuentra en un participio perfecto, que significa en el griego una obra completada en el pasado y que tiene efectos aún permanentes hoy. Pablo utiliza la palabra sesosmenoi, que es una conjugación de la palabra sozo o salvación o salvo, indicando que es algo que ya se ha completado antes y que hoy sigue teniendo esos efectos permanentes. Quiere decir que ya hemos sido salvados por gracia y hoy somos salvos también por gracia. Esto resalta que la salvación no es el resultado de nuestro propio acto de creer. No está basado en nuestras obras, sino que la obra completa de la salvación fue realizada por Dios. Inclusive, la fe por medio de la cual alcanzamos esa gracia y creemos, también es un don de Dios. La frase, y esto no de vosotros, también incluye la frase anterior, por medio de la fe. Así que tanto ser salvos por gracia como por medio de la fe no es algo que sea de mérito propio, sino que es completamente un don de Dios. Alguno podría considerar presuntuoso decir, soy salvo. Sin embargo, ¿por qué no te considerarías salvo? ¿Qué responderías? ¿Cuál es la razón por la que alguien no se consideraría salvo? Muchos dirán, porque tengo muchos errores, porque tengo muchos pecados, porque hay muchas cosas que me faltan por arreglar en mi vida. Por eso no se consideran salvos. Y esto demuestra abiertamente que están basando su salvación en sus propios méritos y obras, tanto sean obras buenas o malas. Pero la salvación es un don enteramente de Dios. Es un regalo gratuito. Así que si alguien dice, soy salvo, no se está creyendo santo ni mucho menos, sino que está depositando completamente su confianza en lo que Dios ha hecho y dicho. Es a saber, completado la obra de su salvación. Él está creyendo en esto. Esto es la fe, a través de la cual creemos en aquella gracia que nos dio la salvación, de que ninguno de sus méritos aporta en lo más mínimo a su salvación, de que no lo merecen, pero sin embargo, tienen un Salvador. Ahora bien, ¿qué es lo que debo creer? ¿Qué significa creer? Es importante determinarlo, ya que existen varios tipos de fe. Algunos son falsos, algunos incluso incluyen a los demonios. Hasta los demonios creen y tiemblan. ¿Qué es lo que creen? Vamos a ver esos tres tipos de fe. Vamos a comenzar con la primera. El primer tipo de fe es creerle
a Dios. Y esta usa la preposición griega tú, que significa a. Cuando dice yo le creo a Dios, creerle a Dios lo que Él está diciendo. Y este es el tipo de fe por medio de la cual Abraham fue justificado. Como dice Romanos 4:3. Pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios. Ahí está, tú. Y le fue contado por justicia. Este tipo de fe es una creencia plena en lo que Dios ha dicho por encima de las circunstancias y lo que te digan tus sentidos. Quiero decir, si Dios ha dicho que tú eres justo, al justificarte te dice, eres justo, entonces tus sentidos te pueden decir que no estás siendo justo, no eres justo. Las personas que te juzgan y te critican te van a decir, no eres justo para nada. Tu propio corazón te va a decir, tú no eres justo. Tu conciencia te dirá, no eres justo. Pero mayor es Dios que nuestra conciencia. Entonces, cuando creemos a Dios, lo que Él ha dicho, se nos es contado por justicia. Es creerle a Dios lo que Él ha dicho, independiente de las circunstancias. Si Dios ha dado testimonio de que nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo, sin importar que tú te creas o no merecedor de esa vida, Él te ha regalado la vida en su Hijo. Cuando tú ejerces esa fe, crees lo que Él ha dicho, sin que te importe las otras voces que te dicen no tienes vida eterna. Cuando Jesucristo dice que Él será levantado de la tierra y a todos atraerá a sí mismo, entonces tú le crees. Crees en el poder y la obra que tiene que hacer Jesús, porque si Él lo prometió, incluso hay momentos en los que Dios mismo ha hecho juramentos. Incluso hay instancias en la Biblia muy impactantes y escasas en las que Dios ha interpuesto juramento, donde con mayor razón deberíamos creer. Por ejemplo, en Isaías 45 dice, juro yo, dice el Señor, que ante mí vendrá todas las naciones y ante mí se postrarán todos los pueblos, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. Pablo lo cita de nuevo en Filipenses 2, pero son tan grandiosas estas noticias y promesas que aunque Dios haya interpuesto un juramento, no le creemos. Cuando le dice a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, por medio de Israel, no parece muy esperanzadora la idea de que ellos bendigan a todas las familias de la tierra. Sin embargo, por medio de Jesucristo esta promesa puede cumplirse. Una vez más, lo que harían los hijos de Abraham por medio de la fe sería creerle a Dios, lo que Él ha dicho y lo que Él ha prometido. El segundo tipo de fe es creer en Dios. Y lamento decepcionarte, pero en todas las enseñanzas del Nuevo Testamento, en ningún momento se le da algún mínimo mérito a creer en Dios, en la existencia de Dios. De hecho, hay un versículo que ha sido muy mal entendido, pero básicamente por falta de contexto y de entender su traducción. Porque ha sido traducido como creer que Dios existe. Esto es Hebreos 11:6, que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este texto en realidad hace referencia al nombre sagrado de Dios. La traducción sería crea que Él es, o Él es el viviente, el autoexistente. En otras palabras, que se acerque al gran yo soy, con todo el historial que eso conlleva. Recuerden que esta es una carta a los hebreos. Sé que muchas versiones de la Biblia lo han traducido como existe, pero las más confiables han dado la versión crea que le hay o que Él es. ¿Por qué es esto? Es porque la traducción no es evidentemente existir. ¿Se entiende? Como decía, recordemos que esta es una carta a los hebreos, que tenían muy claro el asunto del nombre de Dios, del gran yo soy. Por eso, en Juan 8:24, Jesús les dice a los fariseos, de cierto os digo que si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Así que está hablando de una implicación más profunda acerca de la teología hebrea. Incluso Santiago, hablando a judíos igualmente, porque él escribe a las 12 tribus de Israel,
Les dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Pero aún los demonios creen y tiemblan. Esa expresión, ¿tú crees que Dios es uno?, proviene de la Shema. Oye, oh Israel. Eso es Shema, oye, oír. El Señor nuestro Dios uno es. Así que el hecho de que creyeran en la teología, que creyeran que Dios es uno, creyeran las cosas correctas de la teología y además creer en Dios, no tiene absolutamente ningún mérito, porque Santiago sigue diciendo, hasta los demonios creen y tiemblan. Así que creer en la existencia de Dios en la Biblia no tiene mérito alguno. Muchos hablan acerca de otras personas como incrédulas. Dicen, tal o cual persona no cree en Dios, es un incrédulo, no es un creyente. Yo sí soy creyente, porque creo que Dios existe. Pero en realidad no es ningún tipo de fe, es un simple asentimiento intelectual de creer que Dios existe. Así como otros creen que existen muchos dioses, tú crees que existe un Dios y el Padre de Jesucristo. Actualmente el hecho de creer que Jesús es el Hijo de Dios es muy sencillo en comparación a la época del tiempo de Jesús, debido a que para los israelitas era sumamente importante creer en el Hijo del Hombre o en el Hijo de Dios, ya que así lo podrían recibir como su Mesías. Pero vamos a ver que la idea de creer en Dios es totalmente inexistente, se le resta la importancia a un grado sumo en la Biblia, a tal punto que dice, los demonios mismos creen, pero no tienen ningún mérito por ello. Es más, aquí te voy a decir algo que puede ser muy fuerte para algunos. Cuando Pablo, hablando del Evangelio y de la predicación, habla de la incredulidad, él nunca se refiere a personas que no sean creyentes en Dios o en un Dios. Él no decía, no cree en Dios, es un incrédulo y ateo, se va a perder y yo me voy a salvar porque yo creo que Dios existe. No, para nada. Eso es una mentira absoluta. De hecho, los incrédulos para Pablo eran aquellos que seguían pretendiendo salvarse por medio de sus propios méritos y obras, porque no creían en la buena noticia del Evangelio de la salvación que fue dada por gracia, por medio de Cristo Jesús. O sea que la obra de la salvación estaba realizada. Pero como habían todavía judaizantes diciendo que debías salvarte por medio de las obras de la ley, de obedecer la ley, que hasta el día de hoy hay muchas personas que siguen haciéndolo de esa forma, Pablo le llama a esas personas incrédulos, porque no han creído en el Evangelio. Así que un incrédulo, vamos a corregir esta idea porque se presta incluso para ofender a quien no cree en Dios, cuando en muchos casos tienen buenas razones. La incredulidad en la Biblia se refiere a aquellos que buscan salvarse por medio de sus propias obras. De hecho, cuando Pablo también habla acerca de caer de la gracia, no se está refiriendo a alguien que se va a los pecados, ni mucho menos. Cuando Pablo dice, vosotros los que tratáis de justificaros por las obras de la ley, habéis caído de la gracia. Así que puedes creer en Dios tratando de obedecerle, puedes creer en Dios tratando de hacer buenas obras y sin embargo ser un incrédulo, porque no crees en el Evangelio de la salvación. Así que cuando traté de buscar en la Biblia y rastrear la expresión creer en Dios con la preposición en griego, no apareció. Está la preposición tú, que significa creerle a Dios. La preposición en no se encuentra, de hecho se le resta importancia a esa idea de creer solamente en la existencia de Dios. Y ahora viene la tercera y más importante, que a esta sí se le presta mucha atención. Y la tercera, que comúnmente la encontrarás en la Biblia como creer en Dios en español. Sin embargo, en griego no es la expresión o la preposición en la que se utiliza, sino eis. ¿Y qué significa la preposición eis? Pues significa literalmente, atención aquí, atención, creer hacia adentro de Dios. Qué extraño, ¿no? Claro, una traducción literal en este sentido nos generaría una dificultad en nuestro idioma, porque
no es muy habitual. Por eso es que se opta por traducir creer en Dios o creer en Jesús. Pero el idioma griego tiene una riqueza más profunda. De por sí, eis se utiliza siempre como ir hacia un lugar, entrar a una casa, ir hacia una ciudad, hacia adentro de. Implica siempre movimiento, según el diccionario Strong, en una dirección determinada, específicamente hacia adentro de. Entonces, se trata de una estrecha unión. Por eso es que Jesús dice, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí. Y en todo el contexto viene hablando de que al creer en Él van a ser uno, como Él y su Padre son uno. Implica una idea completamente de unidad, de conocer, de entender, de hacerse uno, de una conexión profunda. Y también se distingue este tipo de fe cuando dice a todos los que le recibieron. ¿Te das cuenta? Una unión, recibirlo. A los que creyeron, eis, en su nombre, hacia adentro de su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que tiene mucho que ver con la expresión recibirlo, hacerse uno. No es tan superficial como simplemente creer en la existencia de Dios. Incluso este tipo de fe es aún más poderosa que creerle a Dios. Con este tipo de fe llegas a unirte tanto con Dios, a pasar tanto tiempo con Él, que encuentras en esa relación tan estrecha su carácter de amor. Comienzas a conocerlo, a comprender cómo es Él. Cuando se refiere a los que creyeron en su nombre, se refiere a los que creyeron en su carácter, porque el nombre de una persona en la cultura hebrea aplicaba su carácter o su esencia como persona. Fíjate que esta es precisamente la vida eterna, como dice Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. No se trata de que crean en ti, sino que te conozcan y me conozcan. Te hago esta distinción. Juan 16:2 dice que llegará la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde un servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen ni a mí ni a mi Padre. ¿Los fariseos creían en Dios, sí o no? Claro que sí, creían en la existencia de Dios. ¿Creían en la doctrina correspondiente de que Dios es uno? Claro que sí, lo creían. Sin embargo, cuando llegó la hora de mostrar los frutos del Espíritu, ellos perseguían a las personas que no creían como ellos para matarlos. ¿Por qué lo hicieron? Porque no conocían. A pesar de creer que Dios existía, no conocían ni a Jesús ni a su Padre. Conocerlo implica una transformación del carácter, porque todos nosotros, contemplando la imagen de Dios que brilla en el rostro de Jesús, porque Él nos mostró cómo es Dios, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Así que este tipo de fe busca conocer a Dios, y es en esencia la vida eterna. O sea, está tan unido este asunto que esta fe se trata de conocer a Dios, unirse con Él, fundirse con Él. Y la vida eterna es justamente eso, conocerlo. Por eso que esta es la fe salvífica, esta es la fe que agarra la vida eterna, porque esta es la fe que te permite conocer a Dios y transformarte a su imagen. ¿Qué significa esto? Que habrán frutos, que te parecerás a Él. Pero estas no son obras para salvarte, son obras que se producen naturalmente. Tu carácter se va moldeando naturalmente a medida que lo conoces a Él. Y esta es una fe que obra. Y tanta discusión con la fe y las obras, pero esto lo resuelve definitivamente. No es nada forzoso. Es simplemente con la mano de la fe agarrarse del carácter de Dios. Y al entenderlo y al conocerlo, sabrás lo mucho que te amó, que te salvó por gracia, que estás siendo salvo porque estás viviendo la vida eterna al conocerle a Él. Y nadie me puede negar que Jesús habló de vida eterna,
no como vida infinita en el futuro, después de la muerte, sino como algo presente, como una experiencia, no como una cantidad de tiempo. Esto también explica por qué y de qué forma Dios nos dio la vida eterna en su Hijo. Porque cuando Jesús vino, Él reveló el carácter del Padre. Y si la vida eterna es conocer al Padre, entonces el hecho de revelarnos cómo es Dios, debido a que ellos estaban en íntima conexión, nos permite a nosotros acceder a esa vida eterna que ellos mismos compartían. Sé que es una visión muy distinta del Evangelio, pero está completamente basada en la cultura de la época de Jesús y en el estudio del texto griego. Así que si quieres tú también aprender a hacer una investigación de calidad de la Biblia, pues entonces aquí te dejo el link a nuestra Academia Cristológica. Y si quieres escuchar otros temas como estos, por aquí también te dejo otros videos. Espero que te haya gustado esto. Si te ha gustado, deja un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Un abrazo a todos. Chao, chao.